Ok, parece que ya estamos al aire tanto en radio como en Facebook Live. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Uriel de la Rosa, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la South York Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde Boynton Beach, Florida, por esta radio internet Mensajes de Amor para Salvación. Y simultáneamente por medio de la página del Mensajes de Amor para Salvación, Facebook Live. Es un privilegio. Nunca me cansaré de decirlo, es un privilegio y una gran responsabilidad el poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a Dios primeramente, gracias a nuestros hermanos organizadores de esta radio por su invitación. El mensaje que estamos transmitiendo regularmente se titula ¿Quién es Jesús? Sí. Estamos en la parte 19 y estamos hablando ahorita sobre su ministerio. ¿Quieres saber más de Jesús? ¿Quieres conocerle? ¿Quieres saber cómo en realidad era Jesús mientras estuvo aquí en la tierra? Hay que irnos a los evangelios. Hay que irnos a la única biografía autorizada por Dios, ¿sí? Los evangelios. Y de esos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos viendo el evangelio según San Lucas. Antes de continuar, vamos a tener una oración. Te damos muchas gracias por las bendiciones que recibimos y por lo bueno que has sido con nosotros, Padre, porque todas las actividades que se desarrollaron en este día llegaron a bien. Sin embargo, Padre, en otros lugares del mundo hay gente sufriendo, gente con enfermedades, gente con problemas, lugares donde inclusive sufren por persecuciones. A todos ellos fortalécelos y hay que recordar que todos tenemos como cristianos una esperanza que va más allá de esta vida, ¿sí? Una gloria eterna. En estos momentos estamos por iniciar nuestro estudio, que todos salgamos bendecidos, que aprendamos, que escudriñemos todo lo que se hable en esta hora y lo apliquemos a nuestra vida, y que eso es lo más importante. Bendice a nuestros hermanos que tienen a su cargo la organización de esta radio por internet, Mensajes de Amor para Salvación. Es una labor importante, la necesidad de que conozcan tu palabra es mucha, Padre, y ellos están poniendo su granito de arena. Estas cosas te las pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar con la clase. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 37 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 37 en adelante. Leo. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro.
¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok. El juzgar a los demás. Vamos a tratar de explicar qué es lo que quiere decir Dios aquí. Simple y sencillamente, sin indagar más a fondo, pues dice no juzgues, ¿sí? No juzgues y no seréis juzgados. En realidad lo debemos de entender literalmente. Hermana Bonnie Romero, bendiciones, que Dios la bendiga, gracias por estar tomándose su tiempo para ver este programa, así como los demás hermanos que se están tomando su tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver eso, vamos a analizarlo. Ayer veíamos una característica muy importante que el ser humano tiene. Veíamos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Veíamos que tenemos, entre muchas características que tenemos, que nos hacen semejantes a Dios, tenemos imaginación, tenemos la capacidad de leer, la capacidad de escribir, ¿sí? Tenemos conciencia, libre albedrío, ¿sí? Somos conscientes de nosotros mismos. Esas características, ¿sí? Las tiene solamente el ser humano, no otro ser vivo en este planeta las tiene. Entonces eso nos hace seres humanos muy especiales, ¿sí? También ayer veíamos que como hombres, como seres humanos, el ser humano siempre está sometido a estímulos del exterior, ¿sí? Y esos estímulos los recibimos con tu vista, con tus oídos, con tu nariz, con tu boca, tus manos, ¿sí? Con tus sentidos, ¿sí? El hombre tiene libertad para elegir, ¿sí? De qué manera va a responder a esos estímulos, y eso es muy importante, ¿sí? El hombre tiene libertad para elegir de qué manera va a responder a esos estímulos, ¿sí? Y ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque es muy importante entendernos, ¿sí? ¿Quiénes somos? Es muy importante saber de qué manera se comporta el ser humano cuando se presenta bajo se le presentan diferentes circunstancias. Este estudio de la mente del ser humano es un estudio muy complicado. De hecho, toda la información que se tiene al respecto se ha obtenido en los últimos 20 años. ¿Sí? Eso es un tratar de entender al ser humano desde el punto de vista de la ciencia es muy complicado. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero como cristianos, como hombres que creemos en Dios, nosotros sabemos que tenemos esas cualidades que nos hacen semejantes a Él, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos esas cualidades. Entonces Dios nos pide
que cada que vayamos a dar una respuesta, ¿sí?, a esos estímulos, pensemos, analicemos, veamos, que chequemos las cosas, ¿sí?, que juzguemos, ¿sí? De hecho, para que el ser humano dé una respuesta a todos esos estímulos, va a tener que juzgar. O sea, el ser humano no puede juzgar, no puede estar en esta vida, ¿sí?, no puede estar vivo y decir, no voy a juzgar. No se puede, ¿sí? Cada estímulo que tú recibes, ¿sí?, del exterior, a cada respuesta que tú vas a dar, ¿sí? ¿Y cómo vas a dar esa respuesta? Bueno, porque tú estás juzgando, estás analizando las cosas, es lo que Dios pide, ¿sí? Estás decidiendo si está bien o si está mal, estás decidiendo si estoy bien con Dios, si estoy de acuerdo con Dios como cristianos, ¿sí? Ahora, a veces es muy difícil, hermanos, amigas y amigos. El ser humano generalmente reacciona en base a sus impulsos, instintos y emociones, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo. Cuando hay necesidad de hacer ejercicio, cuando estamos subiendo de peso, y que te propones un día por la tarde llegar después de tu trabajo, llegas de tu trabajo y lo más fácil que se te va a hacer a ti, que se le hace al ser humano, es llegar y sentarte en el sillón, ¿sí? Esa es la tendencia natural del ser humano, ¿sí? Lo más fácil, aquello que nos ayude a conservar, ¿sí?, es nuestras energías, ¿sí? Aquello que nos ayude a no gastar energía, ¿sí? Entonces, por eso es más fácil que tú llegues de tu trabajo y te sientes en el sillón, ¿sí?, y no te pongas a hacer ejercicio, ¿sí? Como puedes ver, hacer ejercicio es un hábito que se va adquiriendo poco a poco y con el tiempo, ¿sí?, que requiere de esfuerzo, de perseverancia, requiere de que tú te decidas y digas, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Requiere que uses todas aquellas cualidades o todas aquellas características que tienes como ser humano, ¿verdad?, que te hacen semejante a Dios, ¿sí? Entonces, no es fácil. Cuando alguien nos habla muy golpeado o nos habla un poco en voz baja, ¿cuál es la reacción natural del ser humano? Por responder también con la voz alta, ¿verdad? Ponerte a la defensiva, ¿sí? Es una reacción natural, ¿sí? Cuando vamos al Facebook a ver qué vemos y a ver qué encontramos, te agarras, ¿verdad?, a darle. Y ves buenas noticias y ves cosas positivas, pero te las pasas. Pero ves una noticia mala y ahí te detienes. ¡Pum! ¿Sí? ¿Por qué? Es instinto de supervivencia. Estás detectando peligro, ¿sí? Entonces, como esos ejemplos, hay muchas cosas en las cuales el ser humano debe de pensar y analizar antes de hacerlas. No podemos estar sin juzgar. De hecho, hay un libro que estoy leyendo que dice que en nuestro cerebro hay dos sistemas, ¿sí? Estos dos sistemas son los que se dedican a analizar todo el exterior, ¿verdad?, del ser humano. Un sistema rápido y un sistema lento. La mayoría de las veces el ser humano utiliza el sistema rápido, ¿verdad? Así. El lento no lo utiliza porque no quiere gastar energía. Pero el lento es el sistema en el cual tú tienes que utilizar
tu mente, en el cual tú tienes que utilizar tu conciencia, en el cual tú tienes que utilizar tu libre albedrío, ¿sí? Entonces, es muy difícil juzgar. Es muy difícil decir no juzgues, porque tú a todo estímulo que llegue del exterior, tú siempre vas a tener que hacer un juicio. Tienes que evaluar, ¿sí?, lo que te llega del exterior. Entonces, vamos a ver qué en realidad quiere decir Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús aquí en estos versículos? ¿Verdad? No juzgues y no seréis juzgados. No condenes y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Jesús ha prohibido todo juicio aquí? Por supuesto que no, ¿sí? Por las razones que yo les he dicho, ¿verdad? De hecho, Jesús ordenó que hagamos juicios al menos 2 veces, ¿sí? Eso lo encontramos ahí en Lucas 12:57. ¿Y por qué no juzgas por vosotros mismos lo que es justo? Si están oyendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no juzgas por vosotros mismos lo que es justo? ¿Sí? Ahí en Juan 7:24 tenemos también palabras de nuestro Señor Jesucristo, tenemos lo siguiente: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. ¿Sí? El solo hecho de que Dios nos ha creado con la capacidad, es lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? El solo hecho de que Dios nos ha creado con la capacidad de elegir, ¿sí?, voluntad propia, libre albedrío, ¿sí?, nos obliga a hacer juicios o evaluaciones, ¿sí? Nunca podríamos protegernos, imagínense si no juzgamos, ¿sí? Pues nunca podríamos protegernos contra el mal, ¿sí? Si no juzgamos, nunca podríamos ayudar a otros, ¿sí?, si no evaluamos sus necesidades, ¿sí? El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, ahí en 1 de Corintios capítulo 5, en los primeros versículos, que tendría que juzgar y excomulgar a un miembro inmoral, ¿sí? Eso lo encontramos ahí en 1 de Corintios capítulo 5, del versículo 1 en adelante, ¿verdad? ¿Sí? También ahí mismo, en 1 de Corintios, el apóstol Pablo habla de cuando hay problemas entre los cristianos, cuando las disputas se presentarán y que no llevaran esos problemas, o sea, los altercados, cuando se presenten altercados, que no lleven esos altercados ante los jueces paganos, ¿verdad? Jesús advierte de esa manera, Lucas. Entonces hay que juzgar, hay que hacer juicios cortos, hay que evaluar, hay que analizar, hay que pensar. Una vez más, hermanos, el cristianismo es la religión de la mente, ¿sí? El cristianismo es la religión de la mente. El cristianismo es la religión del espíritu. Tu espíritu es tu mente, ¿sí? ¿Qué dice el apóstol Pablo también ahí en la carta de 1 de los Corintios? ¿Sí? Solamente el espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre. Yo solamente sé lo que hay en mi mente. Tú solamente sabes lo que hay en tu mente. Eso quiere decir Pablo. Bien, continuemos. También ahí Jesús, ahí mismo en el Sermón del Monte, pero bueno, esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, ahí en Mateo 7, ¿sí? 6, ¿sí? Y Mateo 7, 16. Ahí en Mateo 7, 6 dice de la siguiente manera, dice: no deis lo santo a los perros, ni palabra de nuestro Señor, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿Qué nos pide aquí nuestro Señor Jesucristo? Que evaluemos, que hagamos juicios, que detectemos, que veamos quiénes son esos falsos profetas, ¿sí? Y lo mismo dice Mateo 7, 16, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, ¿sí? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Sí? Tenemos que juzgar, tenemos que analizar, tenemos que ver todo el panorama que siempre se nos presenta enfrente,
¿sí? No solamente reaccionar a la primera, ¿sí? Imagínate si reaccionamos a la primera, a todo estímulo, ¿no? Pues a dónde vamos a parar como seres humanos. Entonces, básicamente en estos dos versículos que les di de Mateo 7, dice: el ciudadano de su reino tendrá que juzgar quiénes son los perros y puercos. Duras palabras, ¿verdad? Palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para no arrojar las perras y el pal delante de ellos, ¿verdad? El ciudadano tendrá que juzgar el fruto de los falsos y verdaderos profetas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí cuando Jesús nos dice no juzgar? Bueno, Jesús está prohibiendo aquí la actitud crítica, pero crítica en un grado de exageración, ¿sí? Yo la encontré, esa palabra, hipercrítica, y eso significa hipercrítica, ¿verdad? La actitud exagerada en extremo, ¿verdad? Una actitud muy crítica, pero en un extremo grandísimo. ¿Qué pasa aquí? Cuando el ser humano pues, se pone a leer y sabe, ¿sí? Y cuando pierde su comunicación con Dios y empieza a compararse con los demás, ¿sí? Y empieza a compararse con los demás y según eso, ese ser humano sabe mucho y empieza a criticar. No, es que fulano de tal, yo soy mejor que este. Y empieza a criticar, y empieza a juzgar, y empieza a hacer... A eso se refiere nuestro Señor Jesús, a que no hagamos ese tipo de críticas exageradas, ¿sí? Que no nos van a llevar a nada. Antes, al contrario, tiene consecuencias para nuestros prójimos, para nuestros hermanos, ¿sí? Y para nosotros. Nos está diciendo que seamos magnánimos, ¿sí? Con aquellos cuyo comportamiento, aunque no sea realmente pecaminoso, puede ser diferente al nuestro. Y aquí esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Hace ratito te dije las palabras que encontramos ahí en Corintios, en Primera de Corintios, de Pablo, dice: y solamente lo que hay en el hombre, el Espíritu lo sabe, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros tiene una información adquirida a través de los años, ¿sí? Cuando evaluamos, hagamos juicios, ¿sí? O cuando estemos interactuando con el prójimo, con gentes que no son cristianos, con cristianos, nosotros debemos entender que la información que tengo yo, si no la tienen nuestros hermanos, no la tienen nuestros amigos, no la tiene nadie, ¿sí? La información que yo tengo, solamente yo la tengo, ¿sí? A veces elaboramos, pues, no, pero es que es imposible que esta persona piense de esta manera, porque sí, bla, 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 y se agarran, ¿verdad? Pero si la persona que está enfrente de ti no tiene la información que tú tienes, ¿cómo tú le estás exigiendo que piense como tú? Ya no tiene sentido. A eso se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo. Debe haber libertad y caridad entre los ciudadanos del reino de Cristo en el ámbito de la opinión, ¿sí? Hay que opinar, hermanos, pero siempre respetando, ¿sí?, a los demás. Donde no hay mandamientos específicos o principios claros establecidos en el Nuevo Testamento, ¿sí?, tenemos que respetar las opiniones. Si los hermanos cristianos deben permitirse el uno al otro la libertad de elegir y actuar según lo permitan sus conciencias, ¿sí? ¿Qué ejemplo podríamos poner aquí? Bueno, yo te voy a hablar de México, pues que es la información que yo tengo, ¿verdad? Ahí hay partidos políticos, ¿sí? Dentro de la iglesia hay hermanos que tienen preferencia por un partido político, preferencia que tienen por otro partido político. Está bien, respeta la preferencia política si no piensa o si no tiene la misma preferencia tuya, respétalo, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué te vas a molestar y por qué te vas a enojar? ¿Sí? De eso está hablando aquí,
¿sí? Hay libertad de elección en ciertos aspectos cotidianos de la vida. Debes de respetar, ¿sí? El hecho de que no piensen como tú no quiere decir que estén en contra tuya. Simplemente no tienen la información que tú tienes, ¿sí? Y eso lo debes de respetar. ¿Sí? De hecho, aquí en el Nuevo Testamento tiene mucho que decir al respecto. No vamos a leer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Romanos capítulo 14 habla mucho de esto que estamos hablando, ¿verdad? La Primera de Corintios, capítulos 8, capítulo 9 y capítulo 10, Gálatas, capítulo 5. O sea, hay mucha información donde se nos dice que debemos de respetar, de que debemos hacer las cosas, ¿sí? Teniendo mucho respeto con nuestros hermanos y con nuestros prójimos. Entonces, aquí Jesús nos está aconsejando que no debemos tener una actitud crítica, ¿sí? Cuando juzguemos especialmente a las personas, ¿verdad? ¿Sí? Llegará el momento en que se nos deberá forzar a formar opiniones sobre las personas, pero debemos tener mucho cuidado, ¿sí? De no formar opiniones que perjudiquen, ¿sí? No debemos prejuzgar, ¿sí? A veces tenemos ese problemilla, ¿verdad? Como seres humanos, prejuzgamos, hasta parecemos que tenemos el don de adivinación, ¿sí? Prejuzgamos a los seres humanos, prejuzgamos a las personas y por el tan solo hecho de hacerlo, ya hasta estamos molestos, ¿verdad? Y ya estamos dando juicios que están fuera de la realidad, ¿sí? A eso me refiero que cuando digo que no debemos de prejuzgar. No debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? No debemos de condenar como pecado algo que no es pecado, ¿verdad? No debemos permitir que nuestras opiniones se formen por motivos de envidia, ¿sí? Esto es muy importante, ¿verdad? No debemos permitir que nuestras opiniones se formen por motivos de envidia, de celos, ¿sí? O de nuestras propias conciencias culpables. Debemos tener mucho cuidado de no juzgar los motivos de los demás porque no conocemos sus corazones. Es lo que yo les dije, ¿verdad? Solamente tú sabes lo que hay dentro de tu mente. Solamente yo sé lo que hay dentro de mi mente, ¿sí? Debemos estar seguros de que nuestras opiniones sobre los demás se forman de acuerdo. Oigan, debemos estar seguros, ¿sí? De que nuestras opiniones sobre los demás se forman de acuerdo con los estándares divinos. O sea, con la Biblia y no según los estándares mundanos. Jesús ofrece, leyendo, si seguimos leyendo, Jesús ofrece una serie de mini parábolas, ¿sí? Como precauciones contra juicios apresurados, ¿sí? Y exagerados, ¿sí? Da y te será dado. Dice, porque la medida que das será la medida que obtengas. Si das un juicio, ¿sí? Si das un juicio de censura, eso es lo que recibirás. Si das lo bueno sin medida, por un motivo puro, recibirás sin medida, tanto como de parte de Dios, como de parte del hombre, ¿sí? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Sí, Gálatas 6, del 7 al 10. Todo lo que el hombre ciega, eso es lo que va a cosechar. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Pues no, ambos van a caer al pozo. Miren, esto es muy importante. Todos, a menos que me equivoque, ¿verdad? Pero como seres humanos, todos tenemos áreas ciegas, ¿sí? Todos tenemos nuestras propias fallas. Entonces, por lo tanto, no somos lo suficientemente perspicaces como para llevar realmente a otros a la luz, ¿sí? Sobre ellos mismos. Es hipócrita, porque así dice, ¿verdad? Hipócrita. Es hipócrita para nosotros criticar la ceguera en otros sin admitir nuestra propia ceguera, ¿sí? Es hipócrita para nosotros criticar la ceguera en otros
sin admitir nuestra propia ceguera. Este es lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Todos somos seguidores, pero ¿de quién? ¿Sí? ¿De quién? De Jesús. Sí, Él es el Maestro, Él es nuestro Señor, Él es nuestra guía. Entonces, ustedes, si tomamos la actitud de maestro, ¿sí? Si tomamos la actitud de jefe, ¿sí? ¿Seremos capaces de ser tan honestos y sabios y perfectos como Él? ¿Sí? Podríamos serlo, pero hasta entonces, hasta que no seas perfecto, hasta que no seamos honestos, hasta que no seamos sabios como Él, ¿sí? Deberemos de dejar de ser críticos de los demás, ¿sí? Debemos de dejar de ser críticos de los demás, ¿sí? ¿Y a quién deberemos de ver como nuestro líder? ¿Sí? Jesucristo. De hecho, es lo que debemos hacer todos nosotros en la iglesia. Todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, todos nosotros como miembros del reino del Señor, es lo que debemos de hacer, ¿sí? Nuestra mirada no en el predicador, no en los ancianos, no en el evangelista. No. Nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador. Nuestra mirada en Cristo Jesús. Ese es tu punto de comparación, ¿sí? No tenemos por qué estarnos comparando con nadie. Compárate con Cristo Jesús. Él es tu ejemplo, Él es tu guía. Primero, saca la paja de tu propio ojo. Aquí Jesús claramente infiere que si eliminamos con éxito las enormes deficiencias que nos impiden juzgar nuestras propias faltas espirituales, entonces podríamos estar preparados para ayudar a nuestro hermano a juzgar sus faltas, ¿sí? Es interesante aquí lo que dice Jesús, ¿verdad? Él ve un troncononón, un bigononón en nuestro ojo, ¿verdad? O sea, dice, ¿quieres sacar la paja del ojo de tu hermano? Y tú no ves el troncononón que tienes ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, déjenme decirles, es otra característica que tenemos los seres humanos. Sí, nosotros, la tendencia del ser humano es no verse sus faltas. Nosotros nos vemos muy bien, nosotros nunca cometemos errores. De hecho, cuando el ser humano le llama la atención se le llama la atención, uy, no, olvídate, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre es la tendencia de sentirnos bien, pensar que estamos haciendo las cosas bien, pensar que somos mejores, pensar que sabemos más, ¿verdad? Pero cuando nos dicen y nos quieren llamar la atención, como que nos molestamos. Pues aquí dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Antes de que tú quieras ver y juzgar a los demás o ayudarles con sus problemas a los demás, ayúdate a ti mismo, porque tú también tienes problemas, ¿sí? Y Él no dice los mismos problemitas, ¿verdad? Dice, tú tienes problemas aún más grandes, aún más fuertes. Sí, dice, Jesús claramente infiere que si eliminamos con éxito las enormes deficiencias que nos impiden juzgar nuestras propias faltas espirituales, entonces podríamos estar preparados para ayudar a nuestro hermano a juzgar sus faltas. Es interesante que Jesús vea el tronco en nuestro ojo o la viga, ¿sí? Y la paja en el ojo del hermano. Y por lo general, como les decía, lo vemos siempre de otra manera, ¿verdad? Yo soy el que tiene menos faltas, yo soy el que es el que peca menos, yo soy el mejor, ¿sí me entienden? Y no, debe de ser al revés. Considerarte tú, para vida de solucionar los problemas de los demás o ayudar, considerarte tú el que tiene más problemas. Porque eso te va a ayudar, ¿sí? A acercarte a Jesucristo. Eso te va a ayudar a que no te alejes de Jesucristo. Nuevamente aquí nos llama la atención el énfasis que Jesús pone en la tendencia del hombre a ser egocéntrico. Es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Es una tendencia natural del ser humano a ser egocéntrico, ¿sí? ¿Quién conoce el yo-yo?
Sí, es un juego para allá por los 80, ¿verdad? Como cuando yo estaba joven, ¿verdad? Bueno, pues al yo, ¿verdad? Ese es el hombre egocéntrico. Yo. Y primero yo y después yo y el último yo, ¿verdad? Las personas egocéntricas no pueden juzgar justa o correctamente. Y este es un llamado de atención de parte de nuestro Señor Jesucristo para este tipo de personas. Ningún buen árbol da malos frutos. ¿Sí? Una actitud de criticar de una manera exagerada, ¿sí? Traiciona un corazón fundamentalmente malvado, ¿verdad? O sea, cuando encontramos o cuando vemos personas así, o como cuando somos así, ¿sí? Lo único que estamos diciendo es que somos malos, ¿sí? Que no hay nada de bondad en nuestro corazón, que no hay amor, ¿sí? Estamos diciendo que no estamos en comunicación con Dios. Estamos diciendo que no seguimos a Jesucristo como nuestro líder, ¿sí? Cuando somos, y hay que reflexionar muy bien en esto, ¿verdad? Cuando somos y tendemos a criticar de una manera exagerada todo y a todos a nuestro alrededor, ¿sí? Eso simple y sencillamente está viendo que hay mucha maldad en nuestros corazones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque, ¿qué dice? Porque, oigan, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. ¿Sí? Lo que sale de nuestra boca revela lo que hay en nuestros corazones. Si presentamos un juicio, ¿sí? Que perjudique, traiciona un corazón, ¿sí? Que alberga odio. ¿Sí? O sea, en realidad la gente que sabe mucho, que dice que conoce mucho y que se comporta de una manera crítica en exageración, ¿sí? De hecho, lo que ellos están al hablar, lo que ellos reflejan es odio. Lo que ellos reflejan es, sí, es odio, sí, en sus corazones, es maldad. La naturaleza del reino de Dios, ¿sí? La naturaleza del reino del Señor, la naturaleza de la iglesia, del cuerpo de Cristo es la magnanimidad. ¿Y qué significa esa palabra? Bueno, esa palabra significa que debemos de ser nobles, debemos de ser generosos, debemos de ser abnegados, ¿verdad? Debemos de mostrar compasión, debemos de ayudar, debemos de estar dispuestos a apoyar en lo que se necesite, ¿sí? Eso significa ser magnánimos, y eso es lo que pide Dios de nosotros, y es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí, ¿sí? A causa de que el Señor es de esa manera, ¿sí? Magnánimo, ¿sí? Desea que sus súbditos, o sea, nosotros, lo sean también, ¿sí? Él lo desea, ¿sí? Para que nosotros, si nosotros somos así, nosotros vamos a recibir ¿qué? Bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a recibir consolación de parte de Dios, ¿sí? Bueno, eso es precisamente lo que debemos de dar, el objetivo por el que debemos de ayudar, el objetivo por el que debemos de ser magnánimos, ¿verdad? Para que también demos lo mismo, lo que recibimos de parte de Dios, también lo brindemos hacia los demás, ¿sí? Y aquí es muy importante reconocer esto: si tratas a un hombre como es, seguirá siendo lo que es, ¿sí? Si tratas a un hombre como es, seguirá siendo lo que es. Si lo tratas como debería ser y puede ser, se convertirá más fácil en lo que puede ser o lo que debería ser. Y de eso se trata este sermón, ¿sí? De esto se trata este sermón del monte, ¿verdad? Así es como Dios nos trata, así es como Dios es con nosotros. Entonces por eso exige que nosotros seamos de esa manera. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a continuar ahí en el capítulo 6 de Lucas, del 46
al 49. Dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras, si las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificarse una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído, oigan, el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. De esta manera nuestro Señor Jesucristo concluye este gran sermón del monte, ¿sí? Y lo hace, ¿sí?, con un reclamo de autoridad. Y déjeme decirles, hermano, este reclamo de autoridad debe de haber sorprendido a la audiencia, ¿verdad? Entonces debió de haber dejado así como, ¿cómo? ¿Tú? ¿Estás hablando de ti? ¿Sí? Y de hecho este mensaje, ¿sí?, es por eso que es un mensaje que no tiene igual, que no tiene comparación, ¿verdad? Porque este mensaje, este sermón, todavía asombra a los hombres en estos tiempos, ¿sí? ¿Y por qué los asombra? Bueno, porque nuestro Señor Jesucristo es extremadamente presuntuoso, ¿sí? Imagínate que no hubiera dado evidencias de que es el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Cómo podría basar este reclamo que hace de él, verdad? ¿Sí? ¿En qué podría basar este reclamo? ¿Sí? Versículo 6:46 que dice, no me llames, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces qué? Lo que yo digo. Dice, el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. ¿Sí me entienden? A eso me refiero. Él aquí está afirmando que la vida de un hombre se mantendrá, oigan, él está afirmando aquí que la vida de un hombre se mantendrá o disminuirá de acuerdo con si él escucha y si hace sus enseñanzas o no. La vida de un hombre depende, fíjense, básicamente está diciendo, la vida de un hombre depende, ¿sí?, de si sigue su palabra o no, ¿sí?, de si sigue su palabra o no. Él se está elevando a sí mismo como Señor sobre la humanidad, ¿verdad? El Sermón del Monte tiene como autoridad a la deidad de Jesús, porque Jesús es Señor. Sus palabras son el pilar de la vida. El hombre que escucha y hace lo que Jesús enseña no será arruinado por las tormentas de la vida. Y así es, hermanos. El hombre que escucha, disculpen, aquí se me cayó algo. Así es, hermanos. El hombre que escucha y hace lo que Jesús enseña no será arruinado por las tormentas de la vida. La pobreza, oigan, la pobreza, la enfermedad, la guerra, las persecuciones, las relaciones humanas fallidas no destruirán a la persona que confía en Cristo Jesús, porque Él sabe que hay un mundo perfecto por venir, ¿sí? Esa gloria de la que habla Pablo, ¿verdad? Esa gloria que no tiene comparación, ¿verdad? Esa gloria sin igual, esa gloria eterna, ¿sí? De hecho, estos problemas, estos sufrimientos que se nos presentan a los seres humanos, ¿sí?, como pobreza, como enfermedad, como guerras, persecuciones, son tormentas, ¿sí? Son tormentas que nos ayudan, ¿sí?, a construir el carácter, ¿sí?, y el deseo de este otro mundo, ¿sí? Estamos pasando por problemas, estamos sufriendo en este mundo, pero como cristianos tenemos una esperanza. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Que tienes una esperanza? Como cristiano, sí, nos espera una gloria
eterna. No importa por lo que estemos pasando, ¿sí? Pero tenemos una esperanza. ¿Sí? Para construir uno la vida en oposición a las enseñanzas, o sea, si no escuchas lo que tiene o lo que está diciendo nuestro Señor, ¿sí? Es construir sobre arena. En otras palabras, si no escuchas las palabras del Señor Jesucristo, ¿sí? Van a ser tu ruina, van a ser la ruina del ser humano, ¿sí? No vivir en armonía con este sermón, es desarrollar un carácter de codicia, egoísmo, superficialidad, venganza y crítica. Esto no trae felicidad en esta vida, ni le sirve a uno para vivir en la presencia de Dios, para siempre en la próxima. Hay que confiar en Jesús, hermanos. Hay que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él conoce el camino a la vida. Si crees tú, Él conoce el camino a la vida. ¿Sí? Hay que seguirlo. Hay que tenerlo siempre en la mira como seres humanos, ¿sí? Conviértete, si tú, amigo, no te has convertido en ciudadano de su reino, este es un momento, ¿sí? Jesús te está haciendo esa invitación. Jesús te está diciendo, escúchame, escucha lo que te digo. Si tú escuchas lo que yo te digo, ¿sí? Tú vas a tener vida. Si tú escuchas lo que yo te digo, tú vas a tener una esperanza más allá de la muerte, ¿verdad? De esa manera concluye el sermón del monte. Y aquí déjenme decirles, eso es muy importante ver vamos a decirlo así, la versión amplia del sermón, ¿verdad? Del monte. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Bien, entonces hasta aquí acabamos el capítulo 6. Vamos a continuar con el capítulo 7. ¿Sí? Empezando por el versículo 1. Nos queda muy poco tiempo, vamos a ver qué tanto podemos ver de este capítulo. Cuando terminó todas sus palabras, esto es todo su discurso, el sermón del monte, de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? En estas 3-4 lecciones pasadas, al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Estamos en Lucas capítulo 7, del 1 en adelante. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara, esto es, sanara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, nuestra nación, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande.
cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa y encontraron sano al siervo. Sí, aquí se nos está diciendo, ¿verdad?, que una vez que terminó el sermón del monte, nuestro Señor Jesús salió rumbo a Capernaum. Y ahí en Capernaum estaba un centurión, ¿sí? Es un soldado romano que tenía a su cargo 100 soldados. De hecho, el concepto que tenía el pueblo judío de los romanos no era para nada bueno ni para nada agradable. Eran odiados a más no poder los romanos, pues imagínense, estaban bajo yugo de este gran imperio, ¿verdad?, que fue el Imperio Romano. Pero vemos que este centurión era alguien diferente, un personaje diferente. Era querido por la comunidad, porque decía que había hecho muchas obras, ¿sí? De hecho, dice ahí en el capítulo 5, versículo 5 del capítulo 7, dice que les había edificado la sinagoga. De hecho, los ancianos, los mismos miembros de la sinagoga, fueron con el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a interceder por él. Y entonces nuestro Señor Jesucristo accede, ¿verdad?, y se dirige a la casa del centurión. Se nos está hablando de que un siervo de él, ¿verdad?, estaba herido de muerte o estaba enfermo de gravedad para morir. Aquí la palabra nos indica que era un siervo que era muy valuable para el centurión. Un siervo que era importante para este centurión. Entonces Jesús se dirige y es parado, ¿verdad? Es parado antes de llegar a la casa de este centurión. Y dice, yo no soy digno de que tú pongas tus pies en mi casa. Tan solo con que digas, sí, una palabra y mi siervo será sanado. Allí en el 8 le explica, ¿verdad?, lo que él entiende, ¿sí? Porque él también es un hombre de autoridad. Y al oír Jesús se maravilla de él, ¿verdad? Se maravilla, volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. ¿Sí? Ok, hermanos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. La próxima semana vamos a hablar sobre fe. ¿Qué entendemos por esta palabra, verdad, compuesta por 2 letras? ¿Qué entendemos por fe? ¿Sí? ¿Cómo es o en qué consiste la fe cristiana? Vamos a ampliar un poquito más este tema la próxima semana. Nos vemos con el favor de Dios el próximo martes a las 6 de la tarde, hora centro, 7 tiempo del Pacífico. En este programa, ¿quién es? Jesús. Y no es más que la lectura completa o casi completa del Evangelio de Lucas, ¿sí? Y un breve estudio detallado de cada uno de los versículos. Que tengas una muy buena noche. ¿Sí? Y una vez más, que Dios te bendiga. Les agradezco a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que tuvieron a bien estar en este programa. Que Dios les bendiga. Son programas que están en la radio. Si tú no tienes oportunidad de ver Facebook Live. Y aquí hay algo muy importante. Una manera de cómo nosotros aprendemos es a través de la repetición. Si tú tienes oportunidad, no solamente este estudio, o escúchalo a través de la radio y una y otra vez y checa tu Biblia. ¿Sí? La repetición
hace que comprendamos y entendamos mejor las cosas. Y es una ventaja de esta radio. Aquí hay muchos de estudios, ¿verdad? Mucho alimento espiritual, ¿verdad? Hay muchos hermanos que al igual que yo dedican su tiempo para brindarte ese alimento espiritual, ¿sí? Entonces, cada que tú quieras y lo desees, ahí está la radio, ¿verdad? Mensajes, radio por internet, ¿verdad? Mensajes de amor para salvación. Ok, hasta aquí nos quedamos. Una vez más, que el Señor te bendiga.